Buenos días, bienvenidos a todos a una nueva lección de salud ginecológica con Cum Laude de la Pharma School. En este caso vamos a centrar el aprendizaje de hoy en toda esa etapa de adolescencia y en nuestra etapa fértil. Lo que vamos a ver es un poco cuáles son esos cambios que se producen durante toda nuestra etapa fértil, cuáles son esas primeras recomendaciones que podemos hacer a los adolescentes y las recomendaciones enfocadas más en esa etapa fértil, cuáles son los cambios que se producen. La etapa de adolescencia principalmente está caracterizada o consideramos esa etapa de adolescencia desde esa primera vez que nos viene la menstruación. Entonces es una etapa en la que va a estar llena de cambios, llena de transformaciones, una etapa en la que esa sexualidad también empieza a cobrar más importancia. Y es fundamental que todos estos adolescentes tengan información a su disposición para evitar todas esas conductas de riesgo, esas conductas poco saludables y que mantengan toda esa salud ginecológica lo mejor posible durante toda esa etapa fértil. Durante esta adolescencia, ¿qué cambios van a experimentar? Principalmente es esa llegada de la primera menstruación con todos esos cambios hormonales, esos cambios en el cuerpo y también que esa llegada de la primera menstruación está normalmente caracterizada por reglas bastante irregulares, abundantes y dolorosas. Aquí viene esa importancia de toda la información que le podamos dar a esos adolescentes para que lleven este periodo lo mejor posible. A partir de los 8 años es cuando empieza todo ese desarrollo, sobre todo empezando por los senos, llegando a desarrollo completo de esta primera parte entre los 12 y los 18 años. Entre los 9 y los 10 años es cuando empieza a crecer el vello púbico, vello en las axilas, en las piernas, ¿vale? Empezamos a ver todos esos patrones adultos entre los 13 y los 14 años. A partir de que se inicia ese desarrollo, 2 años más adelante más o menos, es cuando se da lugar a esa menarquía, que es lo que está considerado como ese inicio de todos esos primeros periodos menstruales. Esto puede suceder dependiendo de la mujer, dependiendo de la niña, entre los 9 a los 16 años. Más o menos aquí en España la edad promedio está en unos 12 años, pero se considera normal cuando aparece entre los 9 y los 16 años. Aquí en la imagen veis lo que está caracterizado por nuestro ciclo menstrual. Como sabéis, nosotras las mujeres somos cíclicas, cada más o menos 28 días pasamos siempre por las mismas fases del ciclo. Ese ciclo menstrual son todos esos cambios y procesos que se dan en el cuerpo de una mujer para poder albergar ese posible embarazo. Este ciclo menstrual tiene una regulación neuroendocrina, es una regulación en la que van a intervenir diferentes partes como pueden ser el hipotálamo, la glándula pituitaria, los ovarios, el endometrio. Y también tiene la implicación de diferentes hormonas como pueden ser la FSH, los estrógenos y la progesterona principalmente. Una de las partes más conocidas de este ciclo es esa menstruación, que es el sangrado vaginal que se produce por el desprendimiento de las capas superiores de todo el endometrio, que tiene lugar cuando no se produce esa fecundación. Entonces, el ciclo menstrual se inicia el primer día del sangrado menstrual y todo ese ciclo consta de 3 fases principales. La primera fase es la fase folicular, es una fase donde se van a desarrollar los folículos en los ovarios. Es una fase que puede ser variable, pero suele durar entre 12 a 14 días. Al inicio de esta fase, los estrógenos y la progesterona están bajos y hay un aumento de FSH, estimulando así el crecimiento de todos los folículos en el que se va a desarrollar un óvulo en cada uno de ellos. Aproximadamente en el día 5 de esta fase folicular, uno de estos folículos se convierte en dominante y el resto empiezan a desaparecer. Al final de la fase se van a incrementar todos estos niveles de estradiol para llegar al máximo en la siguiente fase. La siguiente fase sería nuestra fase ovulatoria. Es la fase más corta ya que va a durar solamente entre 16 y 32 horas. Comienza al empezar a liberarse
la LH almacenada y estimular al folículo dominante para que libere el óvulo y se recoja en todas esas trompas de falopio, iniciando así la siguiente fase. La siguiente fase sería la fase lútea. Es una fase que una vez liberado ese óvulo, el folículo da lugar al cuerpo lúteo, que se va a mantener a la espera de que se produzca esa fecundación secretando progesterona durante aproximadamente unos 7 días. Si no se produce esta fecundación, este embarazo, el cuerpo lúteo comienza a degradarse y la progesterona y los estrógenos van a descender y parte de todo ese endometrio que estaba preparado para albergar el embarazo se empieza a desprender para dar lugar de nuevo a esa fase menstrual, completando así nuestro ciclo menstrual. ¿Qué ocurre cuando tenemos esas primeras menstruaciones? Durante las primeras menstruaciones, hasta que nuestro ciclo se va regulando, suelen ser dolorosas, suelen ser irregulares, suelen ser más abundantes. ¿Por qué? Porque en esas primeras veces nuestro cuerpo no está acostumbrado a esos niveles de hormonas, cuánto tiene que secretar de cada una de las hormonas. Entonces muchas veces segregan más estrógeno, segregan más progesterona. Y esto es lo que determina ese dolor, esos ciclos más irregulares, esas reglas más abundantes. Durante el primer año esto se suele regular y después ya tenemos esas reglas normales y sin dolor. Dolor durante la menstruación puede aparecer, pero no lo tenemos que considerar como algo normal, ¿vale? Puede haber una pequeña molestia, una incomodidad, pero no tiene que ser un dolor que nos incapacite, ¿vale? En estos casos que tengáis esos pacientes en los cuales ese dolor es un dolor que incapacita al paciente, tenéis que remitir a ese ginecólogo para que averigüe si hay un problema mayor, ¿vale? O que pueda regular esos niveles de hormonas. En estas primeras menstruaciones es importante informar a ese adolescente de cuál sería su correcta higiene, que nos va a ayudar a desde un principio evitar esas alteraciones, ¿vale? Una educación para todos estos adolescentes y el alivio de las pequeñas molestias que puedan aparecer por el uso de el inicio de los tampones, de anticonceptivos orales o de simplemente esas molestias que se producen en la menstruación. ¿Cuál es la importancia de tener esa buena higiene íntima? Esa parte de fluidos, de flujo que hay en la zona vaginal está compuesta por suciedad proveniente del sudor, restos menstruales, restos uretrales, ¿vale? Esto nosotros lo tenemos que eliminar en la limpieza diaria, en nuestra ducha diaria, ¿vale? Y está compuesto por agua y por lípidos. Entonces, si solamente limpiamos la zona con agua, al final solo vamos a arrastrar ese agua, esa parte más lipídica no la arrastraremos, ¿vale? Por eso es importante el uso de una higiene específica para la zona íntima, que esté formulada con esos detergentes aniónicos suaves que van a atrapar la suciedad, aislarla para luego eliminarla con agua sin eliminar nuestro manto graso. Es decir, son higienes que son respetuosas con toda esa zona de mucosas. En el caso de esas primeras recomendaciones para los adolescentes, ¿qué recomendaríamos? Nuestra higiene íntima diaria. Es una higiene dermolimpiadora hidratante para el confort íntimo diario. Es una higiene que lleva ácido láctico para disminuir ese pH vaginal hasta esos pHs fisiológicos de acidez, que en esta etapa fértil, como vimos en las primeras lecciones, tenemos un pH entre 3,8 y 4,5. ¿Vale? Y después también está enriquecida con ácido hialurónico, que nos va a ayudar a tener esas propiedades más hidratantes, y cola de caballo para hacer esa acción más refrescante. En el caso de la higiene íntima diaria, la vamos a recomendar para esa etapa fértil, también durante nuestro embarazo y como la primera higiene en adolescentes. Aquí, en esta adolescencia, también podemos recomendar para
estas primeras veces que se empieza con la menstruación, con las molestias características, el hidratante externo. Es un hidratante vulvoperinal que alivia picor, irritación y sequedad, ¿vale? Lo podéis recomendar siempre que haya algún tipo de molestia derivado de los cambios que hay durante este ciclo menstrual, ¿vale? Es un hidratante externo que lleva, por un lado, alfa-bisabuloil y pantenol, que nos va a hacer esa acción hidratante, regenerante, calmante, ¿vale? Y luego glicerina, que va a favorecer toda esa retención de agua y evitar su deshidratación. Es un hidratante externo que podéis recomendar cuando haya molestias debidas a todos estos cambios hormonales, molestias debidas al uso de, por ejemplo, tampones, salva slips, compresas que a veces nos producen esa acción irritante, y también cuando haya una sequedad externa, por ejemplo, debida al uso de esos anticonceptivos orales, ¿vale? En este caso, aplicamos en zona interna. Una vez al día, si fuera necesario porque la molestia continúa durante el día, podremos aplicar tantas veces como sea necesario. Para esa sequedad interna que muchas veces producen, por ejemplo, anticonceptivos orales o el uso continuado de tampones, en esta etapa podemos recomendar el hidratante interno monodosis. Es un hidratante vaginal, mucoadhesivo, no hormonal, que hidrata, repara y confiere elasticidad a nuestra mucosa. Es un hidratante interno formulado especialmente para esta etapa fértil, ya que va formulado a un pH de 3,8. Es un hidratante interno que, por un lado, lleva ácido hialurónico para ayudarnos a tener esas propiedades hidratantes y evitar esa deshidratación en el epitelio vaginal. Por otro lado, los policarbófilos, que van a recubrir las paredes vaginales haciendo una capa protectora, y el estearato de sacarosa, que también va a favorecer esta acción hidratante y esa acción viscoelástica para proteger a la zona de agresiones externas. ¿Cómo recomendamos el hidratante interno monodosis? Lo vamos a recomendar en casos de que haya molestias internas debidas a esos cambios hormonales, también para la sequedad por la toma de anticonceptivos orales, antidiabéticos orales, cualquiera de los medicamentos que conocemos que producen esa sequedad vaginal, o para la irritación debida al uso de los tampones. ¿Cómo lo aplicamos? En este caso hay dos opciones de tratamiento, ¿vale? Una que sería nuestro tratamiento de choque cuando esa paciente llega a la oficina de farmacia con sus molestias. Entonces aquí vamos a recomendar el hidratante interno aplicado a días alternos, esa primera caja. Ya la segunda caja o posteriores podremos aplicar un mantenimiento con una monodosis a la semana. Si esta mujer después de esa primera caja no ha notado una mejoría, todavía ve que necesita aplicarlo a días alternos, no habría ningún problema, puede seguir aplicando a días alternos tanto tiempo como necesite, ¿vale? En el caso del hidratante interno, al igual que cualquiera de nuestros tratamientos que van aplicados de manera interna, ¿vale? Como pueden ser los óvulos, siempre hay que aplicarlos por la noche en posición horizontal y después de la última vez que hemos ido al baño, ¿vale? Con esta aplicación lo que haremos será favorecer esa absorción del tratamiento. ¿Cuándo o a qué paciente deberíamos recomendar un hidratante interno? ¿Vale? Podéis recomendárselo a pacientes que sabéis que están sufriendo cambios hormonales, por ejemplo, usuarias de anticonceptivos orales, usuarias de menopausia, embarazo y sobre todo el posparto y la lactancia, ¿vale? Pacientes que estén en algún tipo de tratamiento estrogénico. Usuarias que estén utilizando un lubricante vaginal. Muchas veces recurrimos a ese lubricante vaginal porque tenemos molestias durante relaciones sexuales y esa molestia durante la relación sexual está causada por una sequedad. Entonces, cuando detectéis este tipo de paciente, lo suyo sería recomendar ese hidratante interno para buscar una solución al problema, no solamente tratar ese síntoma. Pacientes que tengan infección bacteriana y o fúngica,
que van a cursar con una sequedad asociada a este tratamiento antimicótico, a este tratamiento antibiótico, ¿vale? Tanto durante ese tratamiento como después del tratamiento, ¿vale? Podéis recomendarles hidratante interno y también a usuarias de tampones, ¿vale? Esas usuarias de tampones, normalmente el tampón absorbe tanto ese flujo menstrual como nuestro propio flujo que nos lubrica. Entonces, a esas usuarias de tampones deberíais recomendarle el uso de un hidratante interno durante esa menstruación. Hay muchos métodos utilizados durante este ciclo menstrual, ¿vale? Como puede ser esa copa menstrual, tampones, salva slips. ¿Qué podemos recomendar a cada usuaria dependiendo de lo que esté utilizando? ¿Vale? Durante el ciclo menstrual, durante esa menstruación, ¿vale? Tanto si utilizamos tampones, copa menstrual o salva slips, la higiene que recomendaríamos en estos casos sería la higiene íntima de CLX, ¿vale? ¿Por qué? Porque durante la menstruación hay esa mayor probabilidad de tener una infección y vamos a hacer esa acción preventiva con esta higiene, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de la copa menstrual, os hemos puesto la recomendación de la higiene de CLX en formato mousse, ¿vale? Porque además de utilizarla como nuestra higiene íntima, podemos utilizar esa higiene para la limpieza de esa copa menstrual, aplicando directamente la higiene en la misma copa menstrual, esperamos 1 o 2 minutos y aclaramos con agua. ¿Vale? En el caso de la utilización de tampones o copa menstrual, nuestra hidratación va a ser un hidratante interno, ¿vale? En este caso en monodosis porque estamos en etapa fértil, y en el caso de salva slips, un hidratante externo. En ambos casos lo que hacemos o lo que buscamos es mejorar esa sequedad que puede ser producida o esa irritación que podría ser producida por cualquiera de estos métodos. ¿Vale? Y también acompañado siempre a cualquier tratamiento nuestro lubricante, ¿vale? En este caso, en cualquiera de las opciones utilizaríamos mucus como nuestra lubricación natural.